El autobús estaba detenido en la terminal, el motor ronroneando suavemente como un animal somnoliento a punto de despertar. Yo me acomodaba en el último asiento del fondo, deseando en secreto que el pasajero del asiento de la ventanilla no apareciera. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 3.000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Era un viaje largo y anhelaba espacio para estirar las piernas y, sobre todo, para estar a solas con mis pensamientos. La terminal estaba casi vacía a esa hora. Miraba nerviosamente el reloj, contando los minutos para la partida. Quizás la persona que se sentaría a mi lado había desistido o perdido el autobús. Quizás, quién sabe, ese lugar podría ser solo para mí. Pero entonces, apareció él. Javier caminó por el pasillo central con pasos firmes. Su presencia parecía llenar el espacio, aunque no fuera especialmente alto o imponente. Había algo en él. Tal vez era la forma en que sostenía su equipaje de mano, o la manera tranquila con que observaba el entorno, que llamaba la atención sin buscarlo. «Con permiso», dijo al acercarse, su voz suave pero clara. Señaló el asiento a mi lado. «Es aquí». Mi corazón se hundió un poco, pero sonreí, intentando disimular mi decepción. «Sí, es aquí». Él colocó sus cosas en el compartimento superior antes de sentarse. Al contrario de lo que esperaba, no invadió mi espacio de inmediato. En cambio, ocupó su asiento con una postura relajada pero respetuosa, dejando una distancia cómoda entre nosotros. «Javier», se presentó, girándose hacia mí con una sonrisa amigable. «Sofía», respondí, aceptando el saludo cuando extendió la mano. Su apretón fue firme pero gentil, y por un momento sentí algo extraño en el aire, como si esas simples palabras llevaran más significado del que deberían. «¿También vas a Córdoba?», preguntó ajustándose en el asiento. Asentí. «Sí, vuelvo a visitar a mi familia. Yo también soy de allí», dijo con un brillo en los ojos. Fue imposible no sonreír. Aunque aún no sabíamos nada el uno del otro, había algo reconfortante en saber que ambos regresábamos al mismo lugar. El autobús comenzó a moverse lentamente, dejando atrás la terminal. Las luces de la ciudad fueron disminuyendo a medida que nos adentrábamos en la oscuridad de la carretera. No soy el tipo de persona que se pone a hablar con extraños. De hecho, siempre he sido más reservada, prefiriendo observar a la gente y guardar mis palabras para quienes realmente importan. Pero con Javier había algo diferente, una naturalidad en nuestras interacciones que me hacía olvidar que técnicamente era un desconocido. El autobús avanzaba por la carretera oscura. Las tenues luces del interior creaban sombras suaves sobre sus rasgos mientras hablaba, y me di cuenta de que estaba prestando demasiada atención a los detalles, como la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar algo interesante, o cómo sus labios se curvaban ligeramente antes de que surgiera una sonrisa completa. Hablábamos en voz baja, casi susurrando, para no molestar a los otros pasajeros, que probablemente solo querían dormir. Aún así, nuestra conversación fluía con facilidad, sin pausas incómodas o intentos desesperados por llenar el silencio. Era como si ya nos conociéramos de años, como si ese intercambio de historias fuera parte de un antiguo ritual entre nosotros. «Entonces, Sofía», dijo, girándose ligeramente hacia mí, con los codos apoyados en las rodillas, «¿qué te hizo irte de Córdoba? Porque por lo que dijiste, estuviste fuera mucho tiempo». Dudé por un momento, sorprendida por la pregunta directa. No era algo que soliera discutir con extraños, ni siquiera con amigos cercanos, pero había algo en su expresión, algo genuino y curioso que me hizo sentir confianza. «Bueno, digamos que necesitaba salir de mi zona de confort», respondí, cruzando las piernas bajo mi abrigo. Cuando terminé el instituto, sentí que la ciudad me estaba asfixiando. Quería ver el mundo, tener nuevas experiencias, ser alguien más allá de lo que todos esperaban que fuera. Él asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que estaba diciendo. «¿Y funcionó? ¿Encontraste lo que buscabas?» Sonreí, pero fue una sonrisa leve, pensativa. «En parte. Crecí, aprendí cosas sobre mí misma que nunca imaginé, pero también descubrí que a veces lo que dejamos atrás es tan importante como lo que ganamos en el camino». Javier pareció reflexionar sobre eso por un instante, sus ojos marrones fijos en mí,
como si intentara descifrar algo invisible. Interesante. Parece que volver a nuestra ciudad natal siempre tiene un significado especial. Asentí con la cabeza, sorprendida por la precisión de sus palabras. Sí, quizás sea una forma de reconciliación. ¿Y a ti? ¿Qué te trajo de vuelta? Él suspiró, reclinándose en el vino de asiento. Su mirada vagó por la ventana, donde solo se veía la oscuridad. La familia, principalmente. Mi padre está envejeciendo y la estancia necesita ayuda. Además, hizo una pausa, como si escogiera cuidadosamente las siguientes palabras. A veces viajar por ahí y vivir en grandes ciudades no significa escapar de las cosas que realmente importan. Supongo que algunas raíces son difíciles de arrancar. Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Podía sentir el peso de esas palabras flotando entre nosotros, conectándonos de una manera inexplicable. Era como si ambos lleváramos historias similares, aunque contadas en tonos diferentes. ¿Sabes?, continuó, volviendo a mirarme con esa sonrisa tranquila. Es curioso pensar que nunca nos cruzamos antes. Vivimos en la misma ciudad, pero aquí estamos, conociéndonos en un viaje nocturno. Me reí en voz baja, negando con la cabeza. Sí, bueno, quizás era el destino, o quizás sea suerte, bromeó arqueando una ceja. ¿Suerte?, pregunté, fingiendo seriedad. Sí, considero una suerte encontrar a alguien tan genial como tú así, por casualidad. Me reí, y el sonido resonó suavemente en el autobús casi dormido. Era imposible no contagiarse de él y su forma ligera y encantadora. Poco a poco, la atmósfera entre nosotros pareció cambiar. Había una proximidad creciente, algo que iba más allá de las palabras. Al darse cuenta de que yo bostezaba discretamente, preguntó, ¿cansada? Un poco, admití, apretando los ojos por un momento. Pero todavía no puedo dormir. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Ya que has llegado hasta aquí, dale like al video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Leo todo y me encanta saber quién está del otro lado. ¿Quieres que deje de hablar?, ofreció amablemente. No, para nada, respondí demasiado rápido. Sonreí, un poco avergonzada. De hecho, me gusta conversar contigo. Es relajante. Él devolvió la sonrisa y noté que sus ojos brillaban más intensamente bajo la luz tenue. Bueno saberlo. Y así continuamos, compartiendo pedazos de nosotros mismos mientras la noche avanzaba. Entre risas bajas y confesiones inesperadas, sentí que algo florecía. En un momento dado, mientras el autobús seguía su marcha constante por la oscuridad de la carretera, sentí un coraje inesperado crecer dentro de mí. Era como si la noche y las confesiones que habíamos compartido hubieran creado un espacio seguro, un lugar donde podía ser vulnerable sin miedo a ser juzgada. Sin pensar mucho, estiré mi mano lentamente, dudando un instante antes de tocar la suya. Mis dedos rozaron los suyos suavemente, casi como una pregunta silenciosa. Él no dudó. Su mano envolvió la mía con firmeza, entrelazando nuestros dedos de una manera tan natural que parecía que siempre hubiéramos estado conectados así. Mi corazón se aceleró. Apoyé mi cabeza en su hombro. Él se inclinó ligeramente para darme más comodidad, y por un momento, todo a nuestro alrededor pareció no importar. El suave balanceo del autobús, el ronroneo distante del motor, e incluso las pocas luces que aún parpadeaban afuera, se convirtieron en un simple telón de fondo. Todo lo que importaba en ese momento era esa conexión silenciosa entre nosotros. «¿Estás cómoda?», susurró, su voz tan baja que apenas fue un murmullo. «Mucho», respondí, cerrando los ojos por un instante. Mi voz salió suave, casi somnolienta, pero llena de significado. «Es sorprendentemente fácil estar cerca de ti». Él se rió en voz baja, el sonido vibrando. «¿Eso es un cumplido?». «Sí», respondí, abriendo los ojos de nuevo para mirarlo. «Significa que tienes esa cualidad rara de hacer que alguien se sienta a gusto de inmediato, como si ya nos conociéramos de años». Él sonrió, apretando mi mano ligeramente. «Quizás es porque yo también me siento así contigo». Y sentí ese mismo calor familiar extenderse por mi pecho. Era como si cada palabra que decía me envolviera aún más, creando una red invisible de conexión que no quería romper. Entonces, sin decir más, llevó mi mano a sus labios y la besó suavemente, un gesto tan simple como devastador en su ternura. Me estaba observando atentamente, como si estuviera leyendo mis emociones a través de mis rasgos. No había presión, solo una calma expectante.
Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, se inclinó lentamente en mi dirección. Su rostro estaba cerca ahora. Mi corazón latía descontroladamente, pero no había miedo, solo una certeza tranquila de que era esto lo que quería. Dejé que mis ojos se cerraran lentamente, entregándome al momento. Sus labios tocaron los míos con delicadeza, como si estuviera esperando mi reacción. Yo correspondí, y todo se volvió más real y natural, aunque increíblemente suave. Era como si cada instante fuera una promesa, una confirmación de todo lo que habíamos compartido en las últimas horas. Me perdí en esa comodidad, en esa sensación de cariño, de acogida. Ya no existía el balanceo del autobús, ni el ronroneo distante del motor. Todo lo que existía era la certeza de que el azar me había traído a alguien especial. Él sonreía, una sonrisa pequeña y genuina que iluminó todo su rostro. Ninguno de los dos dijo nada más por un largo tiempo. Nos quedamos allí, con las manos entrelazadas y los corazones acelerados, mientras el autobús seguía su camino por la oscuridad de la carretera. Nuestros dedos seguían entrelazados, y él los sujetaba con firmeza, como si quisiera asegurarse de que no me escapara. No es que yo quisiera ir a ninguna parte. En ese momento, sentía que pertenecía allí, a su lado, aunque todo el resto del mundo pareciera distante e irrelevante. ¿Sabes?, dijo después de un largo y cómodo silencio. Creo que siempre hay una razón por la que las personas se cruzan en nuestro camino, aunque tardemos años en descubrir cuál es. Me giré ligeramente para mirarlo, curiosa por esa frase. ¿Y cuál es nuestra razón?, pregunté, medio en broma, medio en serio. Él levantó una ceja, fingiendo pensar por un momento. Bueno, quizás aparecí aquí hoy para recordarte algo importante. ¿Y qué sería? Él sonrió de manera significativa, que a veces volver a casa significa encontrar algo que ni siquiera sabías que estabas buscando. Esas palabras no eran solo románticas, eran ciertas. Había una simplicidad cruda en sus palabras que reflejaba exactamente lo que yo sentía desde que lo conocí, como si hubiera capturado toda la esencia de lo que estábamos viviendo y la hubiera puesto en una frase perfecta. Nos quedamos en silencio de nuevo. Me acurruqué aún más en su hombro. Él me rodeó con su brazo, como si quisiera protegerme de cualquier cosa que pudiera perturbar ese momento. Me di cuenta entonces de que ya no importaba el motivo que nos unió. Lo que importaba era el presente, ese instante mágico que nos conectaba y hacía que dos personas que eran completos extraños hacía unas pocas horas, ahora se sintieran tan cercanas. Más tarde, cuando finalmente llegamos, nos levantamos de los asientos. Agarré su gran maleta del compartimento superior y se la alcancé. Él me dio las gracias y ambos nos quedamos allí unos segundos más, como si intentáramos prolongar ese momento. Entonces, comencé, vacilante, sin querer sonar demasiado ansiosa. ¿Nos volveremos a ver? Él se rió en voz baja, pero había un brillo intenso en sus ojos cuando respondió: Sofía, ¿crees que te dejaría simplemente marcharte después de todo esto? Claro que nos volveremos a ver. Esa respuesta hizo que mi corazón diera un salto, pero todavía había una pizca de incertidumbre. ¿Cuándo? Lo antes posible. Hoy, dijo con firmeza, como si ya lo tuviera todo planeado. O mañana, depende de ti. Me reí, sorprendida por la determinación en su voz. Sí, lo arreglamos bien, respondí. Él asintió, claramente satisfecho con la idea. Hecho, te llamaré, dijo antes de que nos separáramos. Hasta pronto. Y me saludó con la mano mientras se dirigía en la dirección opuesta a la mía. Me quedé allí un momento, viéndolo partir, pero sentía que esto era solo el comienzo de algo más grande. Estaba realmente emocionada por volver a verlo. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis videos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta. Y un beso muy fuerte. Adiós.